Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de un producto con factor exponencial Euler. Bueno, ya en videos anteriores nosotros hemos dado inicio al presente tema. Miremos de que se trata de un producto en el cual uno de los factores es el exponencial Euler. Para tales efectos, vamos a comenzar a desarrollar cada vez más ejercicios con tópicos diferentes referente al mismo tema. Y todos los temas siempre hacemos énfasis en tocar tópicos diferentes para poder profundizar y que el aprendizaje se dé de una manera integral. Miremos lo que nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos dice que hallemos la derivada de y con respecto a x de la siguiente expresión. Derivada de y con respecto a x de, trabajemos esto con signo de agrupación para que quede más claro. X a la 3 más 5, toda esta expresión elevada al cuadrado que multiplica al exponencial Euler elevado a la x 7 más 8x. X7 más 8x. Bueno, esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Hallar la derivada de esa expresión. Para hallar la derivada de un producto, nosotros conocemos que hay una fórmula que es demostrable. Vamos a traer a colación dicha fórmula. La fórmula dice lo siguiente: derivada con respecto a x del producto de u por v va a ser igual a ese primer término u por la derivada con respecto a x del segundo término, que en este caso es v, más el segundo término, que es v en este caso, por la derivada con respecto a x del primer término, que en este caso es u. En general, esta es la fórmula para hallar la derivada de un producto. Cabe recordar de que todas las fórmulas que siempre estemos utilizando, todas esas fórmulas tienen un origen, una demostración, la cual vamos a estar desarrollando en un capítulo especial de esta asignatura cálculo diferencial o cálculo 1. Vamos a hacer un capítulo especial donde demostremos todas las fórmulas, porque aquí simplemente le estamos dando aplicabilidad a cada una de ellas. En un capítulo especial vamos a demostrar cada una de ellas. Procedamos a aplicar esa fórmula acá en el presente ejercicio. Tenemos entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a el primer término, que es x a la 3 más 5 elevado al cuadrado, que multiplica a la derivada con respecto a x del segundo término, que en este caso es Euler, a la x7 más 8x, más ese segundo término, que es Euler, a la x 7 más 8x, que multiplica la derivada con respecto a x del primer término, que es x3 más 5, x3 más 5 al cuadrado. Bueno, podemos observar que le hemos dado cumplimiento a la primera fórmula que tenemos en la parte superior derecha del tablero. Y revisemos. X3 más 5 al cuadrado es el primer término, que multiplica la derivada del segundo término, que es Euler, elevado a la x7 más 8x, más ese mismo segundo término, x7 más 8x, por la derivada del primero, que es x3 más 5 al cuadrado. Un cabal cumplimiento le hemos dado. Ahora me pide el ejercicio hallar la derivada de Euler y la derivada de esta función potencia. Para tal efecto vamos a recordar dichas fórmulas. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de Euler a la v, esto va a ser igual a Euler a la v por la derivada con respecto a x de v. Y si tenemos derivada con respecto a x
de a a la n, siendo a una función, esto va a ser igual a n, que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. No hay más que la derivada aplicándole la regla de la cadena, la derivada de una potencia aplicándole la regla de la cadena. Bueno, apliquemos esta fórmula acá en el presente caso y vamos a ir dándonos cuenta cómo queda el ejercicio. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a, esta primera parte tendríamos aquí x a la 3 más 5 al cuadrado por la derivada de Euler. Sabemos que es Euler a la x7 más 8x por la derivada con respecto a x de este exponente que es x a la 7 más 8x. Vale. El primer término ya lo hemos derivado tal cual. Ahora viene aquí más Euler elevado a la x7 más 8x que multiplica derivada de esta función potencia sería 2 que multiplica a x a la 3 más 5 a la 2 menos 1 por derivada con respecto a x de x3 más 5, lo que es la derivada interna. Aquí podríamos cerrar corchete y revisamos por dónde vamos. Aquí tenemos Euler, acá lo tenemos, aplicamos la derivada de esta expresión y la derivada interna. ¿Qué nos queda ahora? Derivada de esta suma o diferencia, al igual que en esta parte acá, derivada de esta suma o diferencia. Recordemos esta fórmula. Nosotros tenemos derivada con respecto a x de u por du más o menos v. Esto va a ser igual a derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta sería la fórmula para derivar esta suma o diferencia. Apliquemos la fórmula en el presente caso. Nos quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a x a la 3 más 5 al cuadrado que multiplica a Euler elevado a la x7 más 8x por, aquí aplicamos la derivada de esta expresión al detalle, derivada con respecto a x de x a la 7 más la derivada con respecto a x de 8x. Bueno, cerremos aquí el corchete. Sigue aquí más Euler elevado a la x7 más 8x por, aquí estamos haciendo el ejercicio detalladamente paso a paso. Aquí tendríamos 2 que multiplica a x a la 3 más 5 y hacemos las operaciones indicadas, 2 menos 1, sabemos que es 1, no es necesario ponerlo, por aquí aplicamos la derivada de cada uno de los términos, sería derivada con respecto a x de x a la 3 más la derivada con respecto a x de 5. Cerramos corchete y cerramos la llave. Muy detalladamente estamos tratando siempre de hacer los ejercicios siempre al detalle, paso a paso al detalle. Aquí nos queda derivada de una potencia, aquí derivada de una constante por una función, derivada de una potencia, derivada de una constante. Para dar efecto recordemos la fórmula. La de la derivada de la potencia es la misma que está en el inciso 3 acá,
pero sin la regla de la cadena. Y la derivada de la constante por la función sería, si nosotros tenemos derivada con respecto a x de c por x, esto va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de x. Y la derivada de la constante, se la recuerdo, derivada con respecto a x de la constante va a ser igual a 0. En general, estas son las fórmulas que vamos a utilizar, esas dos, en este punto. Bueno, desarrollemos el ejercicio detalladamente paso a paso. Aquí tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual a x a la 3 más 5 al cuadrado por Euler elevado a la x7 más 8x que multiplica, aquí tenemos derivada de esta potencia sería 7x a la 7 menos 1 más, aquí sería 8 que multiplica la derivada con respecto a x de x, haciéndolo al detalle paso a paso, más Euler elevado a la x7 más 8x, x7 más 8x, bueno, que multiplica, aquí tendríamos 2 que multiplica a x a la 3 más 5 por esta expresión, aquí sería derivada de esta potencia, tendríamos que 3x a la 3 menos 1. Recuerden que hacemos siempre los ejercicios muy detalladamente. Aquí sería más la derivada de 5, que es una constante, sabemos que es 0. Derivada de una constante 0, acá tenemos la fórmula. Continuemos con las operaciones indicadas para ver qué resulta. Tendríamos entonces aquí derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí tendríamos x a la 3 más 5 al cuadrado por Euler elevado a la x7 más 8x que multiplica, bueno, aquí tendríamos 7x, 7 menos 1, sabemos que da 6, más 8 que multiplica derivada de x con respecto a x, recordemos la fórmula, derivada con respecto a x de x es igual a 1. Entonces recordemos esta fórmula, da 1, le damos corchete, más Euler elevado a la x7 más 8x que multiplica, aquí tenemos estas operaciones, sería 2 que multiplica a x a la 3 más 5 que multiplica, aquí tendríamos 3x, 3 menos 1, 2 más 0 es la misma expresión y cerramos la llave. Vean que ya el ejercicio está tomando forma. Que tenemos aquí algunas operaciones indicadas. Aquí hay unas operaciones indicadas que resolver y aplicamos propiedad conmutativa, al igual que en el primer término, algunas operaciones indicadas y podemos aplicar propiedad conmutativa. Entonces, procedamos. Aquí tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual a, vamos a resolver estas operaciones, aquí tendríamos 8 por 1, 8 y 7x6, entonces vamos a poner 7x6 más 8 que multiplican, acá tendríamos x3 más 5 al cuadrado
todo eso que multiplica a Euler elevado a la x7 más 8x. Recordemos que aplicamos propiedad conmutativa y operaciones indicadas. Toda esta expresión multiplicada, aquí, bueno, aquí resolvimos y nos queda entonces ahora más Euler, bueno, aquí quedaría entonces más, resolvemos la operación indicada, aquí sería 3 por 2 sería 6, x al cuadrado, 6x cuadrado que multiplica a x a la 3 más 5. Todo eso multiplicado por Euler elevado a la x7 más 8x. Bueno, ya hemos aplicado la propiedad conmutativa y hemos resuelto operaciones indicadas. Revisemos. 7x6 más 8 por 1, 8. Acá tenemos x3 más 5 al cuadrado por Euler x7 más 8x más 3 por 2, 6, x cuadrado que multiplica x3 más 5 por Euler elevado a la x7 más 8x. Perfecto. Podemos sacar factor común. Aquí tenemos Euler y acá tenemos Euler y acá tenemos x3 más 5 al cuadrado y x3 más 5 a la primera potencia. Podemos sacar factor común y miremos de qué manera nos va quedando el ejercicio. De esa forma tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual a, si sacamos factor común, me quedaría x3 más 5, x3 más 5. Lo tenemos en el primer término, lo tenemos en el segundo término. Además tenemos Euler elevado a la x7 más 8x. Esta expresión va a multiplicar a x a 7x6 más 8, que es el primer paréntesis, multiplicando por x3 más 5, x3 más 5, más, tendríamos 6x2, 6x al cuadrado, x3 más 5 lo tenemos en el primer término y el Euler también lo tenemos en el primer término. Por tal motivo, ya esa es la factorización. Revisemos detenidamente lo que hicimos. Sacamos factor común, x3 más 5, puesto que está en ambos términos. Acá está el cuadrado y acá está la primera potencia. Tenemos Euler en ambos términos. Sacamos todas estas dos expresiones como factor común de 7x6 más 8, que está en el primer término, y x3 más 5 a la primera potencia. Ahora cuando lo multipliquemos por x3 más 5 me dé x3 más 5 al cuadrado, más 6x cuadrado, que es la segunda parte del término. De esa manera hemos llegado al final de dicho ejercicio. Esta es la respuesta, a la cual siempre tratamos de encerrarla en una cuadrícula para que se evidencie de una manera más rápido el resultado. Vean que es un ejercicio muy sencillo, lo hemos desarrollado detalladamente paso a paso. Con todas sus respectivas fórmulas o propiedades que vamos escribiendo en la parte derecha del tablero. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta manera sean ustedes los principales beneficiados
en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.